8 de la mañana con 40 minutos, 8 con 40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Hasta el momento se registran 20 cierres viales en 11 provincias del país, según informó hace pocos instantes el comandante general de la policía, el señor Fausto Salinas, quien resalta que no ha ocurrido hasta el momento ningún tipo de enfrentamiento ni tampoco se registran detenidos. La Comisión de Tránsito del Ecuador a esta hora informa que la vía a Salitre en el sector de la T también está cerrada por manifestantes. Personal se encuentra en el sitio brindando seguridad vial y recomiendan tomar precauciones o vías alternas. Eso es lo que se conoce hasta el momento de la movilización por estos sectores. Saludamos con nuestra tercera invitada, como lo habíamos anticipado, se trata de Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea. El 2022 se pinta ya por las cifras como uno de los años más violentos hacia o en contra de las mujeres. La cifra de femicidios así lo indica, de menores de edad o de personas que han quedado en situación de orfandad producto de estos femicidios también es alarmante. Geraldine, buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El movimiento feminista ha decidido también participar de esta jornada de movilización nacional. ¿Qué conoce usted al respecto? ¿Se van a unir a esta jornada de protesta pacífica convocada para hoy? Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Sí, estamos alertas y estamos acompañando todos los procesos en las provincias de defensa de todos los derechos para todas las mujeres en todos los territorios. ¿Qué les motiva hoy a salir? Yo mencionaba el hecho de que el 2022, de acuerdo a las cifras que ustedes han recopilado, se vislumbra ya como un año absolutamente violento, sangriento, por decirlo menos, en contra de las mujeres. ¿Qué les motiva a participar en esta jornada de movilización? Así es, del 2022, con cifras desde el 1 de enero al 31 de mayo, ya contabilizamos como sociedad civil 118 femicidios, lo cual es una cifra altísima si tenemos en cuenta que en el 2021 cerramos con 197 casos. Todavía no termina junio y ahora ya vamos 118, eso debería alarmarnos. Eso quiere decir que cada 31 horas una mujer es asesinada en Ecuador por razones de género. 47 de las 118 mujeres víctimas de femicidio eran madres de familia. En este año, solo en este año, ya hay al menos 89 hijos e hijas que quedaron en la orfandad. Entonces queremos hacer un exhorto y exigir y alertar a todos los tomadores de decisión y tomadoras de decisión. Se requiere una política pública eficiente. Ya deberían estar buscando todos los hijos e hijas para la entrega de ese bono de femicidio que fue lanzado con mucha, digamos, con mucha publicidad de que se va a entregar el bono, pero la entrega del bono sigue siendo una tarea pendiente y una deuda del Estado hacia los menores de edad que quedan en orfandad por la violencia femicida. Queremos además del sistema de justicia eficiente para enviar un mensaje de no impunidad frente a la violencia, para que los casos, todos los casos de femicidio tengan una sentencia, tengan una investigación de acuerdo al Protocolo Nacional de Investigación de Muertes Violentas. Es decir, queremos que haya una política pública suficiente y eficiente, que en cuestiones, cuando ya llega a la estadía mortal, que es el femicidio, se responda contundentemente. Para prevenir violencia, para prevenir futuros femicidios. Digamos, este año tenemos a Guayas, a Manabí, a Esmeraldas, a Pichincha, a Azuay, al Oro, a Los Ríos, como las provincias que lideran el ranking del horror, el ranking donde están matando más mujeres. Geraldine, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A ver, 118 asesinatos a mujeres, 118 feminicidios, una cifra altísima, 5 meses. ¿El Estado ha hecho lo suficiente? ¿Qué ha hecho el Estado para tratar de erradicar la violencia contra la mujer? A ver. Eso mismo nos preguntamos, Alexis, preguntamos perdón, Geraldine, solo quiero complementar, brevísimo, quiero complementar porque yo sé que la respuesta tiene que ser contundente. No estamos hablando únicamente de que se requieren recursos, sino una política pública que haga que esos recursos sean útiles, ¿no es cierto? O sea, se aprobó una ley con bombos y platillos en noviembre del 2017 y la aplicación de esa ley quedó en nada porque después dejaron en soletas todo el sistema y la implementación de esas políticas públicas, como decía, se requiere de recursos, pero esos recursos tienen que ser bien pensados, tienen que ser bien destinados. ¿Qué ha hecho el Estado desde que se aprobó esa ley, Geraldine, para tratar de evitar tener estos números que son escandalosos y que son espantosos?
Lo que nos preguntamos, digamos, lo que se ha hecho es hacer bastante propaganda y hacer bastantes emitidos de decretos ejecutivos, por ejemplo, el decreto para la entrega del bono de femicidios que se hizo el 8 de marzo de este año es el claro ejemplo. Mira, se pone en un papel que se va a entregar un bono a los hijos de hijas de víctimas de femicidio, pero en los territorios eso no está haciéndose, eso no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la entrega del bono requiere una serie de pasos y de gestiones administrativas que no se toman en cuenta y que se pretende que una abuela a quien acaban de matar a su hija y que se queda a cargo de 5 menores, se acerque ella misma al MIES, a las oficinas del MIES, a hacer todas las gestiones que van desde de generar citas para los centros de salud para que les hagan un informe de salud, que van desde pagar multas en el Consejo Nacional Electoral porque si no, no les entregan el bono. Van desde aperturar una cuenta y ojo, que tienen que saber además las familias que tiene que ser la cuenta especial y no la cuenta de ahorros normal, cosa que no necesariamente se sabe. En zonas rurales, temas de cédula, sacada de cédula para 5 hijos, en Azuay hay un caso justo ahora, 5 hijos. Eso significa 15 por 5, multiplica, Alexis, ¿cuánta plata se necesita? Si tiene una deuda, hay que cambiar la tutoría legal de quién se va a hacer responsable y eso tiene que haber una motivación de las instancias de protección integral, de las instancias de protección especial, para que se haga, para que la Junta emita un cambio en la tutoría legal y entonces se puede entregar el bono. Todo eso, pequeños pasos que son gigantes para una abuela, para un abuelo, para un hermano que se hace cargo de los menores que han quedado en la orfandad por violencia femicida. Y solo para dar un ejemplo, esa es la política pública que no se cumple, que se escribe en un papel, se toma la foto y se publica. El problema no es ese, el problema es que en cada territorio, por ejemplo, para los hijos e hijas de víctimas de femicidio, es el MIES quien tiene que accionar. Son los funcionarios y funcionarias públicas que deberían acercarse y buscar a las familias que quedan. Estamos diciendo como sociedad civil este año, solo este año, creemos que al menos hay 89 hijos e hijas en la orfandad. ¿Dónde está la acción de los funcionarios y funcionarias públicas para buscar y hacer una búsqueda y acercarse a la familia? No es al revés, no es que las familias golpeadas, cuando ya han sido vulneradas en su derecho a la vida, las mujeres. Recuerden que por lo menos 19 mujeres tenían antecedentes de violencia, en 4 mujeres tenían ya boleta de auxilio, es decir, el Estado ya omitió la prevención del femicidio. Y lo que decimos es ya basta, funcionarias públicas del sistema de protección tienen que acercarse y hacer efectiva esa política que está escrita. Eso no sucede, Alexis, y tampoco hay nadie que lo cumpla. Entonces, una ley que no tiene funcionarios y funcionarias públicas que cumplen esa ley, pero además que agencian, es decir, que hacen una acción para que eso se cumpla, es una ley que no existe y hacia eso le sumas que es una ley que no tiene presupuesto, que tiene un presupuesto mínimo, el mismo desde hace años, desde que se emitió. ¿Cómo hacemos en los territorios rurales? ¿Cómo le decimos a la abuela que está a 4 horas por el río Aguarico, que tiene que viajar y que llega a Fiscalía y al MIES y le dicen vuelva después porque tiene que hacer la tutoría, no le podemos hacer el trámite? Eso no puede ser una política pública de prevención de la violencia, ni de reparación, ni de atención. Y eso es lo que estamos denunciando. Los 118 casos deberían alarmarnos. 118 casos. Si usted, señora que nos oye, las cifras no le dicen nada, piense que el día de mañana puede ser usted su hija, su hermana, su nieta, su sobrina. La violencia nos está envolviendo a todos en este país y a las mujeres, niñas y adolescentes en particular. Geraldine, no pasa solo por el tema del bono económico, porque los huérfanos no solo necesitan atención económica, que además va a ser escueta, mínima. ¿Qué pasa con la atención psicológica que estos menores necesitan recibir? ¿Quién les ayuda? ¿Quién les atiende en ese sentido? Justamente, es que yo les estaba poniendo un ejemplo del bono, que es una de las medidas de reparación integral que deberían tener mínimamente. Pero adicionalmente a eso hay una serie de medidas que deben tomarse, por ejemplo, acceso a salud mental permanente, el acceso a educación. Si por ejemplo, como pasa con los hijos e hijas, llega el Estado y los reparte al mejor postor, entonces si son alguna tía, una hermana, quien a bien pueda ubicarlos. Ellos necesitan terapia, necesitan acceso a educación, acceso a vivienda. ¿Quién está monitoreando los casos? Eso es lo que mismo preguntamos.
Justamente eso es lo que estamos denunciando y lo que estamos preguntando. ¿Dónde está la acción eficiente desde el Estado para que esos hijos e hijas tengan esa reparación? Porque su madre, y en muchos casos de su padre también, que se ha muerto porque se suicida. Recuerden que este año hay 9 femicidas que se suicidaron, o sea que hay 9 familias en donde los hijos e hijas quedaron huérfanos de golpe y porrazo, tanto de madre como de padre. ¿Dónde están? ¿Dónde tiene el Estado? Tiene un listado de los hijos e hijas, está monitoreando cuál es la situación, qué es lo que se va a hacer en favor de esos niños, de esas niñas o adolescentes. ¿Quién está apoyando a las abuelas, a los abuelos que se están quedando a cargo? ¿Quién les explica cómo es el proceso para acceder a las medidas de reparación? Nadie les explica. Y eso es lo que estamos diciendo. Ahí, Secretaría de Derechos Humanos tiene una agencia que hacer, tiene que buscar, no es al revés, no es que las familias tienen que buscar, es al revés. El sistema de protección debe ofrecer las condiciones para reparar el daño que ya se hizo, y eso es lo que no está ocurriendo. Y para eso, por supuesto, el Estado, desde el gobierno central, debe invertir. La política pública no se hace solo en papel, se hace con inversión suficiente para territorios urbanos y rurales, no solamente en las grandes ciudades, en los rurales, en las parroquias rurales, ahí en Manabí, adentro en Puerto Viejo, en los cantones que están a 2 horas de Puerto Viejo, o en Cuenca, en los páramos, o en la Sierra Centro, o en la Amazonía Norte, en la Amazonía Sur, en Pichincha, en el noroccidente, parroquias como Pacto, Mashpi, bueno, Mashpi es un recinto, pero parroquias como Pacto, como Nanegal, Gualea, Nanegalito, Calacalí, ¿dónde está la acción de protección que manda esta ley? Digamos, lo que pedimos no es un favor, es lo que manda la ley, es un mandato, no solo constitucional, sino que además tiene una ley especial. Y esa ley no se ha cumplido. No se ha cumplido, estamos viendo 118 mujeres asesinadas, cada 30 horas una mujer es asesinada. ¿Dónde están las campañas para prevenir la violencia? Eso es lo que le preguntamos al gobierno. Se anunció una inversión importante en recursos, Geraldine, recordará usted, con bombos y platillos, incluso con declaraciones un poco polémicas por parte de la primera dama, y allí se anunciaron varios millones de dólares que se iban a invertir para proteger a la mujer contra la violencia de género. ¿De eso qué se ha concretado y qué ha pasado con las denominadas casas de acogida? Yo le pregunto a la primera dama, a la esposa del presidente, ¿dónde está esa plata? Esa plata que está sirviendo para contratar más burocracia, más funcionarios y funcionarias públicas, pero que sean funcionarios y funcionarios especializados y que sean en esos territorios donde no hay servicios. Por ejemplo, en las zonas rurales, no sé dónde están. Yo me pregunto lo mismo que usted. No se ve, no se concreta. Se anunció el presupuesto para las casas de acogida, claro, pero es el presupuesto que tenemos hace 10 años. El mismo presupuesto redistribuido a las casas de acogida le quitaron 3 personas del personal de atención y en este momento antes tenían 2 personas les quitaron con este presupuesto. Antes tenían 6 personas, ahora tienen 4 y tienen que cubrir un montón de tareas que ya estaba ganada. Ese derecho fue quitado, fue conculcado a las casas de acogida y a los servicios de atención. Pero se dijo que sí, que se ha dado lo mismo, no se ha dado nada extra. No se ha fortalecido los servicios, no se ha invertido más. Es los mismos 2 millones que se daban para los 25 servicios de atención en el país, son los mismos solamente que redistribuidos. Les quitaron personal a las casas de acogida y redistribuyeron el presupuesto. Eso no es política pública, eso no es invertir en servicios, eso es manejar de una manera, digamos, que llama la atención, porque no sabemos dónde está el dinero que dicen que van a invertir. Lo que requerimos es más inversión en los servicios que ya están para sostener y queremos más servicios en las zonas donde no hay servicios, por ejemplo, en la Amazonía Sur, por ejemplo, en las zonas rurales de Pichincha, donde no hay servicios, donde hay una trabajadora social para atender a 3 cantones más 4 parroquias rurales, sin automóvil, sin movilización, sin recursos. Solita la trabajadora social aquí en el noroccidente de Pichincha intentando generar atención. ¿Y dónde está entonces ese recurso? Yo le pregunto, más bien le devuelvo la pregunta a la primera dama. ¿Dónde están esos recursos para la prevención de la violencia? ¿Dónde hay una campaña nacional para prevenir la violencia? ¿Dónde hay una campaña nacional para la reparación, para la atención? Geraldine, hay algunos proyectos desde lo local que algo han tratado de ayudar a partir de, digamos, también lo que se recrudeció durante la pandemia, ¿no? Porque el encierro también provocó que la violencia contra la mujer se haga más evidente, porque además resulta que un gran porcentaje, usted nos va a decir con exactitud, tiene las cifras de Geraldine, de cuántos de los femicidios, por ejemplo, son perpetrados por parejas o exparejas o personas cercanas al entorno de las mujeres. El tema de
de alertar, por ejemplo, en Pichincha, a través de una línea, el 166 que tiene Warmi? ¿Qué tan importante es que esto se difunda, que incluso los hijos, las hijas de las víctimas sepan, o de las mujeres, sepan que tienen estas herramientas para poder evitar que ocurra una desgracia en casa con su madre? Sí, para responder a tu pregunta, 7 de cada 10 casos, es decir, el 73% de los casos fue perpetrado por la pareja o expareja o tenía un vínculo sentimental con la víctima. Eso significa que la violencia se perpetra en los lugares íntimos, se supone que son los lugares seguros, ¿no es cierto? La casa, el hogar. No, o la familia. Resulta que el 73% de los femicidios en este año han sido perpetrados por personas que están dentro del círculo sentimental de la víctima. Y un dato extra que es alarmante, 68% de los femicidios de este año se han perpetrado con armas de fuego. Durante los años anteriores, las armas más utilizadas eran las armas blancas y las manos. Es decir, esa mano que también te abraza y te da besos es la mano que también está matando a las mujeres. Pero este año cambió los porcentajes y ahora es con armas de fuego. Es decir, en el país está circulando armas de fuego de manera impune, porque el Ecuador no es un país que tenga legalizado el uso de armas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos para eso? ¿Cuál es la respuesta del gobierno central? Está ocurriendo y se está expresando en el cuerpo y en la vida de las mujeres que es arrebatada por esta violencia femicida, ¿no? Entonces tenemos muchos pendientes. Creemos que digamos que acciones como la línea 166 o la activación de la canasta roja o los Warmi Pichincha deben ser replicados en otras provincias porque requerimos más servicios a disposición de las mujeres en todos los territorios, no solamente en Quito centro, sino en el Quito también rural, no solo en el urbano, así como en Guayaquil, no solo urbano, sino también rural, así como en Puerto Viejo, no solo urbano, sino rural. Entonces, mientras más servicios se aperturen, eso es lo que podría ayudar a mitigar este impacto de la violencia contra las mujeres. ¿Cuánto influyó la pandemia, el encierro, el confinamiento? Miren, durante la pandemia lo que pasó con la violencia es que la denuncia cesó, pero la violencia no paró nunca. De hecho, el 911 había denunciado la cantidad de llamadas por violencia intrafamiliar, siendo que se supone que estábamos en el lugar seguro, en ese lugar que queremos siempre defender como sagrado, que es la familia. Pero no sé qué familia estamos defendiendo una familia violenta, porque en la pandemia se demostró, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Recordarás que en países como Alemania también se declaró emergencia por el confinamiento debido a la violencia contra las mujeres. Tan fue así que las autoridades quitaron el confinamiento. En cambio, en Ecuador mantuvimos el confinamiento y realmente la violencia se recrudeció, aunque la denuncia no haya sido hecha. Sin embargo, en el 2021 empezamos a ver las consecuencias y en el 2022 ya estamos como un tsunami, ¿no? Como viendo como desayunándonos, como se dice usualmente, algo que muestra esta otra pandemia que es la violencia. Y que la violencia también mata. Así es. Geraldine, las edades de las víctimas, de las mujeres que fueron asesinadas en estos casos de femicidio, cada vez son mujeres más jóvenes por las cifras que ustedes presentan, o también hay, como en otras ocasiones, hasta personas de la tercera edad, eso por un lado. Y por otro, usted mencionaba varias provincias. Antes eran una o dos las provincias que concentraban mayormente los casos de femicidio, pero ahora yo lo escuché varias provincias. ¿Eso puede indicar que es un fenómeno que se está generalizando ya a nivel nacional? Sí, primero sobre las edades, está demostrado, la violencia atraviesa todas las edades del ciclo vital de las mujeres. La más joven en este año tenía menos de un año de edad, la más adulta 64 y la edad más frecuente de las víctimas era 29 años. Es decir, estamos atravesadas, en cualquier momento de la vida podemos ser víctimas de violencia femicida. Y un dato horrible, espeluznante, es que 12 de las víctimas eran menores de edad. O sea, se están asesinando a niñas, a adolescentes, y los asesinos en muchas ocasiones son sus propios padres o padrastros, como el caso de las niñas con femicidio con violencia vicaria, a las que el padre mismo fue quien las mata, ¿no? Como el caso de Ibarra, de Bolívar y el caso de Melcarche. Respecto a las provincias, yo le decía que antes había uno o dos y ahora usted mencionó varias provincias donde hay
se concentra. Sí, en Esmeraldas ya tenemos 15 femicidios, lo que contabilizamos este año, 13 en Manabí, 34 en Guayas, 8 en Los Ríos, 7 en Pichincha, 6 en Azuay, 7 en El Oro. Lo que ocurre en el Azuay, en Cuenca, por ejemplo, es alarmante. En menos de 2 semanas han habido varios femicidios espeluznantes. Y yo les estoy diciendo las cifras hasta el 31 de mayo, pero tengo una noticia horrorosa. Ayer, haciendo validación de casos, ya tenemos 9 casos más. 9 casos más en este periodo, en estos pequeños 13 días de junio, hecho el registro, no ayer, el sábado, o sea, hasta el 11 de junio yo ya registré 9 más adicionales, o sea que hay que sumarles. A los 118, 9 más. No se trata de sumar números solamente, sino que se trata de espeluznarnos de casos como el que acaba de ocurrir en La Troncal, en donde una profesora tenía secuestrada a toda una familia, a 3 niños, y esa chica fue vejada, violada durante 12 años, y además ha parido el hijo de esos violadores, y era una profesora del sistema público de educación en La Troncal. Si no sabían de ese caso es horroroso, sí. Ha generado una alerta nacional. Femicidios como el caso de un universitario en Cuenca, que lavó el cadáver y lo metió en una maleta y luego lo fue a tirar a una quebrada. Eso debería espeluznarnos, porque en esa sociedad, en esa comunidad estamos viviendo, y por eso decimos no nos callamos más. Basta contra la violencia femicida contra las mujeres. No, nadie nos calle. Muchísimas gracias, Geraldine, por su tiempo y por la información terrible que nos ha proporcionado, pero eso es lo que debe saber la gente, lo que está ocurriendo en el país. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, Geraldine, gracias.